La renovación carismática es gracia. La renovación carismática es don maravilloso. La primera carta de Juan, búsquele rapidito. La primera carta de Juan, capítulo 3, versos 1 y 2. A ver, ¿ya lo tienen? A ver, lo buscamos. Primera de Juan, capítulo 3, 1 y 2. Bueno, si no, anótele y luego le busca. Sí, voy a dar lectura, mis queridos hermanos. Miren qué amor tan singular nos ha tenido el Padre, que no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, a pesar de que ya somos hijos de Dios, no se ha manifestado todavía lo que seremos, pero sabemos que cuando Él aparezca en su gloria, seremos semejante a Él, porque lo veremos tal como es. Palabra de Dios. Esta palabra nos dice que nosotros somos hijos de Dios, que nosotros tenemos un Padre. Recuerde un poquito cómo era su vida espiritual antes de conocer esta gracia maravillosa de la renovación carismática. ¿Cómo éramos? ¿Cómo era el católico común? ¿Cómo éramos? A ver, recuerde un poquito. Sí, cuando orábamos el Padre Nuestro, ¿verdad? Y nosotros teníamos el conocimiento de Padre Dios. Algunos nos confundimos que está ahí en el cielo, lejos de nosotros. Lejos, o sea, si voy a la iglesia un poquito, medio le conozco, pero si no voy a la iglesia no le conozco. No tengo conocimiento de Él. Pero Dios en esta palabra nos va a decir que somos hijos, que tenemos un Padre. Significa que no somos huérfanos. No somos huérfanos, tenemos Padre. A ver, diga, aunque ahorita no tenga papacito en vida, tenemos Padre. Repita conmigo, tenemos Padre. Pero así contentos, tenemos Padre. No estamos abandonados. Nosotros, amén, nosotros tenemos Padre. Somos amados, fuimos amados, somos amados y seremos amados. ¿Cómo le conocemos a Dios Padre? ¿Cuál es el nombre de Dios Padre? Yahvé. Sí, para nosotros los católicos es Yahvé. Para los hermanos protestantes es Jehová, ¿no es cierto? Y bueno, voy a hacer una paréntesis en esta parte. Nosotros asistimos a un concierto de un hermano que nos gusta mucho su música de alabanza. Pero él sí es protestante, pero es judío. Entonces él no dice Jehová. En sus alabanzas él dice Yahvé. Yahvé. Porque Jehová es una mala traducción de Yahvé. Porque en ese tiempo, en el tiempo hebreo, no existían las vocales. Solamente lo que nosotros conocemos como consonantes. Entonces Jehová es una mala traducción. ¿Cuál es la traducción correcta? Es Yahvé, porque es la Y, la H y la B, Yahvé. Entonces él decía eso, o sea, él entendía que ese era el nombre de Dios Padre, Yahvé. En el Antiguo Testamento, Dios Padre tiene muchos nombres. A ver, ¿quién me dice alguno? ¿Perdón? El gran desconocido. El yo soy. Bueno, me están hablando en español. A ver. ¿Qué tal Yahvé Jireh? Dios provee. Elohim. ¿Sí? O sea, todos esos nombres en el Antiguo Testamento los judíos clamaban a Dios desde su lenguaje. Entonces era Dios terrible, Dios temible, Dios poderoso, Dios vengador, Dios, ¿no? Dios de los ejércitos, exacto. Pero no había esa relación. Y recuerden, si damos un vistazo un poquito al Antiguo Testamento, yo estoy leyendo el libro de Crónicas. Créame que es fascinante. Nuestro hermano Rubén nos aconsejó leer la palabra de Dios desde el Evangelio de San Juan y luego nos íbamos a los Salmos, luego a los Hechos, luego nos mandaba a los libros de los jueces y luego casi al final decía Crónicas y mucho al final Apocalipsis. Y yo estoy en el libro de las Crónicas.
Y en el primer libro de las Crónicas es bastante pesado, porque solo hablan de nombres y nombres y nombres y nombres, y es medio pesado. Pero ya cuando empiezan a hablar de la descendencia de los reyes, es impresionante. O sea, uno se queda, pero no quiere dejar de leer el libro de las Crónicas. ¿Y qué pasa ahí? O sea, venían los descendientes del rey David, el rey Salomón, y Manasés, y Abdías, y Josías, bueno, un montón de nombres. Pero ¿qué es lo que pasa ahí? Que a unos se portaban mal. Dios mío, pero ¿dónde tienen la cabeza estos reyes? O sea, se portaban mal, hacían lo que es odioso a Dios. Y Dios, ahí sí, decía, Dios quitó su mirada de ellos. Y ahí les caían todas las plagas de Israel, creo que hasta 100, no solo 10. Entonces les iba mal. Y luego venía el descendiente siguiente, y el descendiente siguiente dice que volvía sus ojos a Dios, y volvía a quitar los templos a los ídolos, y volvía a adorar a Yahvé. Bueno, un montón de cosas, ¿no? Entonces yo he estado leyendo ese libro, y vea, Dios poderoso, Dios de poder, hasta Dios de temor, porque si hacía algo malo, chao. Hasta ahí. Pero nosotros ahora conocemos a Yahvé, nuestro Padre, de una manera diferente. Diferente, ¿por qué? Porque la venida de Jesucristo, nuestro Señor, nos ha traído el rostro del Padre. Sí, nosotros ya no le tememos a Dios así, ¿no es cierto? Que si decimos una mala palabra nos parte un rayo. Que si hacemos una mentira nos tropezamos y nos caemos de boca. O sea, ya no tenemos ese temor, ¿cierto? Y porque realmente no hay ese temor. A veces sí nos portamos hasta demasiado mal. Medio rebeldes, como cuando tenemos los hijos adolescentes. ¿Quién tuvo hijos adolescentes? ¿Quién tiene hijos adolescentes ahorita? Amén, yo también. Y nos hacen ver la vida de cuadritos, ¿no es cierto? Sí, me da la razón. O sea, así somos nosotros, rebeldes con Dios Padre. Ahora la relación que tenemos es una relación de amor, hermanos, con Dios Padre. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo, Dios Padre, nos trae a Jesús. Él nos da a Jesús primero. Y Jesús nos lleva al Padre. Nos hace conocer el Padre. Una de las cosas importantes que nuestro Señor vino a hacer es que nosotros conozcamos al Padre. ¿Cómo? Recuerde usted los momentos cuando Jesús empieza a enseñarnos el rezo del Padre Nuestro, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo. Cuando Él está en el monte de los olivos dice Abba, Abba. ¿Qué significa Abba? Significa papito, con amor, papito, con cariño. Entonces Jesús, nuestro Señor, viene a mostrarnos ese rostro de Padre. Y me hace acuerdo, ¿no? Mi esposo le dice a su papá, Luis, ¿cómo estás, Luis? Dame la bendición, Luis, ¿no? Pero yo le digo a mi papá, papito, porque así me enseñaron desde niña. O sea, para mí no es Luis Mesa, es papito. Entonces mi suegro decía, ¿por qué no me dices como la Doris le dice al papá? La Doris le dice papito a su papá, y vos a mí me dices Luis. Hola, Luis. Esa camaradería que él ha tenido con su papá ha sido una camaradería, ¿no? De tutearse desde niños y todo, ¿no? Pero era mi experiencia de decirle a mi papá hasta hoy, papito, deme la bendición. Papito para arriba, papito para abajo. Pero ahora entiendo el papito. Antes era papito porque lo pronunciaba, porque así me enseñó mi mamá. Pero ahora es mi papito, porque ahora tengo la conciencia de que mi papá fue sanado del alcoholismo, de que Dios le restauró, de que tenemos papá ahora, y yo le puedo decir, papito, dame la bendición, pero con conciencia, hermanos. Sí, porque yo le odiaba, no sé si algunos han escuchado mi testimonio, un alcoholismo de mi papá de más de 40 años, justo en mi adolescencia. Entonces yo le odiaba a mi papá. O sea, era terrible. Y cuando yo entro a esta corriente de gracia, Dios me sana el corazón. Entonces ahora con más cariño yo le digo, papito. Cuando voy a Ambato, porque él vive en Ambato, sabe decir, tengo que sacar un fondito de ahorros para llevar a pasear a los carismáticos, ¿sabes? Sí. Entonces él
también tiene mucho amor ahora a sus hijos, fue sanado del alcoholismo. O sea, él no puede ni oler una copa de licor. Pero es la referencia, ¿no? O sea, papito. Ahora nosotros ya no conocemos a ese Dios castigador, a ese Dios de los ejércitos, sino conocemos a Yahvé, papito del cielo, mi Padre. Es lo que Jesús ha hecho con nosotros. Primero Dios nos da a Jesús para que nos salve, nos redima, y Jesús nos muestra al Padre. Entonces el primero que nos enseña a decir Jesús es Abba, Abba. Y nuestro hermano Santiago, que ustedes le conocen, Santiago Pachacama, él se fue a Jerusalén con la Renovación Carismática hace algunos años. Y estando allá en Jerusalén, pues les escuchaba hablar, pero no entendía nada. Pero ¿sabe qué? Lo único que entendía es cuando decía Abba. Una niñita por ahí decía Abba, 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 salía corriendo atrás del papá. Y eso sí entendió, porque entendió qué significa papito, 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 atrás, conversando. Entonces, miren, esa es la maravilla que ha hecho esta corriente de gracia por nosotros. Ahora nosotros sabemos que tenemos a nuestro papito del cielo. Y por eso repita conmigo, tenemos papá. Tenemos papá. Tenemos papá. Tenemos. Amén, bendito sea el Señor. En el Evangelio según San Mateo, vámonos rapidito al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 12. Del 46. Sí, 12:46. Ya. Antes de esto, la traducción de Yahvé hacia nosotros significa el que estuvo, el que está y el que estará. Esa es la traducción, ¿no? Yahvé significa el que estuvo, el que está y el que estará. Esa es la traducción. Voy a dar lectura de Mateo 12:46. Dice, mientras Jesús estaba todavía hablando a la muchedumbre, su madre y sus hermanos estaban de pie afuera, pues querían hablar con él. Alguien dijo, tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablar contigo. Pero Jesús le dijo al que le daba el recado, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? E indicando con la mano a sus discípulos, dijo, estos son mi madre y mis hermanos. Tomen a cualquiera que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos. Eso es para mí un hermano, una hermana o una madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, nosotros al recibir el bautismo, independientemente de la edad, a unos nos bautizaron bebés, a otros nos bautizaron niños y a otros en combo, ¿cierto? Bautismo, primera comunión, confirmación y primera confesión y matrimonio de una. No sé cuál es su realidad, pero así nos ha tocado a muchos. Entonces, cuando nosotros somos bautizados, somos injertados a la iglesia como hijos de Dios, criaturas. Antes éramos criaturas, pero cuando recibimos el Espíritu Santo como sacramento, nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Somos hermanos. Entonces, la palabra de Dios dice, ¿quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermana? ¿Quiénes son? Porque le dicen a Jesús, mira, Jesús, allá afuera están tu madre y tus hermanos. Y entonces el Señor le reprende, no le dice, ¿quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Pero también nos da la respuesta y dice, aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. En este punto, mis queridos hermanos, nosotros somos hermanos de Jesús porque somos hijos de Dios, pero también hay otro requisito, hacer la voluntad del Padre. Eso es importante que nosotros vayamos notando como bautizados que somos. Y bueno, haciendo un paréntesis aquí, pues también nosotros tenemos que saber que cuando a Jesús le dicen, ahí están tu padre y tus hermanos, nosotros
aunque probablemente ya lo sabemos, pero reforcemos un poquito esto, ¿no? De acuerdo al tiempo donde vivía Jesús, no habían los apellidos, ¿no? Por ejemplo, Doris Mesa, Carlos Mesa, sabemos que somos hermanos. O Rubén Pachacama, Santiago Pachacama, sabemos que son hermanos. En el tiempo de nuestro Señor llamaban hermanos a todos, o sea, primos, vecinos, parientes, cercanos o lejanos, todos eran hermanos. ¿Y cómo sabía que el hermano era de sangre, de consanguinidad? Porque le hubieran dicho, mira Jesús, ahí está, qué sé yo, Judas, hijo de José. Hijo de José. Entonces ahí estamos hablando de una consanguinidad, de hermanos de sangre. ¿Y por qué tomo también a colación esta parte? Porque a veces cuando no sabemos, cuando ignoramos la palabra de Dios, ahí nos convence. Y ahí nos cae redondito el anillo que dice católico ignorante, seguro protestante. ¿Por qué? Porque no sabemos en el tiempo que está hablando Jesús, a quiénes están hablando y el contexto de lo que está pasando. Entonces, eso nada más como paréntesis para que se quede bien grabado en nosotros que Jesús no tuvo más hermanos y que María Santísima no tuvo más hijos. ¿De acuerdo? Ya, amén, ya queda reforzado, amén. Entonces nosotros somos hermanos por dos causas, porque somos hijos de Dios a través del bautismo, donde recibimos Espíritu Santo y si hacemos la voluntad del Padre. Ahí es que nosotros somos hermanos de Jesús, los que hacemos la voluntad del Padre, y esos son los que agradan al Señor. Cualquiera que cumpla la voluntad de mi Padre. Mire, qué bonita esa relación de amor que nosotros tenemos. Entonces Jesús nuestro Señor viene como nuestro Salvador, viene a presentarnos al Padre. Pero también en el bautismo ya sabemos, porque ya sabemos que recibimos dones, carismas, recibimos gracias, regalos, los mismos que se actualizan en la confirmación. ¿Quiénes somos confirmados? Ya, eso, no todos, porque no todos alzan la mano. Exacto. En la confirmación nosotros recibimos una actualización, o sea, una actualización de los dones que Dios ya nos dio en el bautismo. Pero ¿qué es lo que pasa? Como somos así bebés, vamos creciendo, aprendemos del catecismo, pero no lo discernimos. Aprendemos lecciones de catecismo, pero no las discernimos. Incluso en nuestra vida de adultos como cristianos no discernimos lo que hemos aprendido en el catecismo. Hay ciertas vivencias que se quedan, que van de generación en generación, ¿no? Que vamos a misa, que nos confesamos, los sacramentos, tal vez sabemos los 7 dones del Espíritu Santo, pero hasta ahí, no más. No tenemos una vida en el Espíritu, no la conocemos hasta que hemos ingresado a la corriente de gracia. Solamente cuando ingresamos en la corriente de gracia ya tenemos un lenguaje diferente, el lenguaje de los dones y carismas, el lenguaje de la amistad con el Espíritu Santo. Porque nosotros vivimos una amistad con la persona del Espíritu Santo. Y eso fue lo que nos presentaron en el Seminario de Vida en el Espíritu, que el Espíritu Santo es una persona que mora en mí, que vive en mí. Y esa persona es la que me dejó Jesucristo cuando se fue al cielo. Recuerden que cuando nuestro Señor estaba despidiéndose y fue la ascensión gloriosa de nuestro Señor, ¿qué es lo que pasó? Él dijo, vayan por los confines de la tierra y hagan discípulos míos. Les envío en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Pentecostés nos da Espíritu Santo de una forma totalmente gráfica, de una vivencia real. Tenemos al Espíritu Santo en Pentecostés. Y por eso, cada vez que la renovación carismática se une a orar, estamos viviendo un nuevo Pentecostés. Hermanos, hoy ustedes en la alabanza vivieron un nuevo Pentecostés. Hoy el Espíritu una vez más. Hoy
una vez más tuvieron una efusión del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cumplimos los requisitos. Clamamos su presencia maravillosa, María Santísima nos acompaña y estamos más de 2. Porque la palabra dice que donde estemos 2 o más, ahí está el Señor. Entonces hoy tuvimos efusión. Hoy tuvimos un nuevo Pentecostés, mis queridos hermanos. Y eso es lo que hace la corriente de gracia, que yo sea una persona consciente de los dones y carismas que me ha regalado el Señor en mi bautismo, que yo entienda para qué son los dones que Dios me ha dado. Incluso preguntarle, si a usted, mi hermano, aún no sabe qué don le ha dado Dios, aún está con la inquietud de qué don le ha dado Dios, hoy en la noche no se acueste sin preguntarle. Y le va a decir, Señor, yo soy parte de esta bella corriente de gracia. Yo camino, yo voy al grupo de oración Querigma. Y también el otro, ¿cómo es? María nos lleva a Jesús. Yo soy parte de la comunidad de oración María nos lleva a Jesús. Y hoy te pido, Señor, que me respondas, que me confirmes qué don me has dado. ¿Qué don tengo, Señor? Tengo el don de la alabanza, tengo el don de la predicación, tengo el don de discernimiento. ¿Qué don tengo, Señor? Manifiéstate en mí. Revélame, confírmame el poder que tú me has dado. Entonces, compromiso. O sí, ya saben toditos qué dones tienen. Eso todavía no sabemos, ¿verdad? Así como que quiero un poquito, la lengua quiere soltarse un poco, pero me da vergüenza. ¿Qué dirán los hermanos si empiezo a hablar en lenguas? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza para usted, hermano! ¿Por qué? Porque el que está bloqueando la bendición es usted. Porque si usted tiene el don de lenguas y no ora en lenguas, usted está deteniendo la bendición para su vida, porque el don de lenguas es un don de edificación personal. Y si usted no suelta la lengüita por moción del Espíritu Santo, usted está bloqueando la bendición para su vida. Y también está bloqueando la edificación para su comunidad. Entonces usted tiene que preguntarle. Y también tiene que preguntar a sus servidores del equipo de servicio, hermanos, ¿qué don ustedes ven en mí? ¿Qué don? Porque hay dones que son muy evidentes, como el don de consejo, el don de sabiduría. Pues que yo me acerco a la hermanita y me sabe dar unos buenos consejos. Y yo me acerco a la hermanita y me anima. Don de consejo, don de profecía. Si estamos en la asamblea y nos callamos y empieza a obrar el Señor y empieza a darse la palabra de conocimiento. No es que me llega la palabra al corazón y seré yo. Y seré yo. Y diré o no diré. Y ahora, ¿y si me equivoco? No, mi hermano, porque usted está en oración. Entonces, como usted está en oración, es la moción del Espíritu Santo. Es la moción del Espíritu Santo. Entonces usted pregunta al equipo de servicio, ¿qué don ven en mí? ¿Qué don? O fluye la alabanza de sus labios, ¿no? Recuerde que la alabanza carismática nace de la palabra de Dios. Y si yo estoy leyendo todos los días, me comunico con el Señor a través de su palabra, entonces la alabanza de mis labios va a fluir. Va a fluir como cuando se encuentra con la comadre, cuando se encuentra con el compadre, con la mejor amiga y se sientan y empiezan que no acaba. O sea, no acaba, empieza un tema y no acaba el otro, y empieza un tema y no acaba el otro. Le digo porque a mí me pasó, hace 2 semanas estuve con una amiguita mía que fuimos desde los 20 años compañeras, ¿y cómo te fue? ¿Y qué tal el trabajo? ¿Y tus hijos? O sea, así tenemos que hablar con el Espíritu Santo. O sea, esa camaradería, esa fluidez, así tenemos que hablar con el Espíritu Santo. Porque bueno, el Espíritu Santo nos transforma, nos levanta, aviva nuestros dones. Vamos ya con el don de la alabanza, de la predicación, palabra de conocimiento, discernimiento, profecía. Bueno, los dones del Espíritu Santo son 50. No hay cuenta. Así nos bendice Dios a través de esta corriente de gracia. Entonces, primero,
Dios es mi Padre. Dios es Abba. Dios es papito. Papito, dígalo con cariño. Dios es papito. Qué bonito, papito, mi papito del cielo. Señora, lo que es algo, papito del cielo, acompáñame, bendíceme. Papito del cielo, bendice a mis hijos. Vamos cambiando nuestro lenguaje. Dios nos hace hermanos de Jesucristo. Jesucristo nos presenta al Padre como lo que es, un papito. Y Jesús nos da también al Espíritu Santo. Somos injertados en la iglesia, somos injertados como hijos de Dios, y esto nos lleva a algo especial. Somos parte de un todo, somos parte de la iglesia. Sí, no somos islas flotantes. No es así. La renovación carismática no tiene fundador, pero su fundador es el mismo Espíritu Santo. Por eso somos corriente de gracia, aunque a veces parecemos corriente de desgracia, ¿no? Puro chisme, pura crítica, puro mal genio, que le critica al servidor, que le critica a la tesorera, que le critica a la hermana de la alabanza. No parece corriente de gracia, sino de desgracia. Entonces tenemos que clamar más Espíritu Santo para volvernos santos. Precisamente ese es el objetivo, mis hermanos. El libro Una Gracia para Ti, usted ya lo va a ir leyendo. Tiene muy bonitas historias y nos hacen reflexionar. Son tan bonitas que nos tocan el corazón y nos ayudan para nuestro crecimiento espiritual. Muy bien, va a decir 1 Corintios 3, verso 16 al 23. Voy a dar lectura. Que no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. El templo de Dios es sagrado y ese templo son ustedes. Que nadie se engañe. Si uno es sabio según el mundo y pasa por tal entre ustedes, que se haga tonto y llegará a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es tontería a los ojos de Dios. Ya lo dijo la Escritura, Dios atrapa a los sabios en su propia sabiduría, y también el Señor conoce los argumentos de los sabios y sabe que no valen nada. Así que no se sientan orgullosos de sus grandes hombres. Piensen que todo es para ustedes. Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente y lo presente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos vuelve a decir? Mis queridos hermanos, nosotros a veces ya leemos citas, muchas ya son conocidas para nosotros, en otros casos son nuevas, pero el mensaje siempre es nuevo. El mensaje de la palabra de Dios siempre es nuevo. Entonces nos va a decir en el principio, nos va a decir en el verso 18 y 17, 16 y 17, que nosotros somos templo de Dios. Que cada uno de nosotros somos ese templo de Dios. Repita conmigo, yo soy templo de Dios. Yo soy templo de Dios. Usted es templo de Dios. Usted es templo de Dios. A la persona que está a su lado. Y le va a decir, el templo de Dios es sagrado. El templo de Dios es sagrado. Amén. Amén. O sea, yo soy templo, o sea, hermanos, o sea, no es cualquier cosa. O sea, por favor, tenemos que concientizar que no es cualquier cosa. Yo soy templo de Dios. Y como soy templo de Dios, yo estoy llamada y llamado a cuidar ese templo, a cuidarte en todas las formas, a cuidar en lo que entra en mi mente, a cuidar lo que entra en mi corazón, a cuidar incluso lo que entra en mi cuerpo, porque yo tengo que cuidar mi cuerpo. Es como una persona que tiene cirrosis. Entonces, Diosito, ¿por qué me mandaste la cirrosis? Yo tan bueno que soy.
y el hermano estuvo alcoholizado toda su vida. Entonces, ¿es culpa de Dios? No. Ese hombre nunca valoró su cuerpo, nunca cuidó y le dio tanto alcohol que luego le dio cáncer. Así es, cirrosis, cáncer. Entonces no es culpa de Dios. Ese hombre o esa mujer no cuidó su templo. Si le dice el hermano, vea, no fume, porque se va a dañar los pulmones. Los pulmones aguantan, dice, no pasa nada. ¿Y después qué? Tumores en los pulmones. ¿Cuidó el templo de Dios? No cuidó. En ese caso estamos hablando de enfermedades físicas. Hermanos, hay enfermedades del alma. ¿Por qué vivimos en depresión? ¿Por qué vivimos en muchas enfermedades se somatizan en nuestro cuerpo por lo que tenemos en el alma? Falta de perdón, falta de dar perdón, de recibir perdón, falta de olvidarse de las cosas que han pasado, que han sido dolorosas, pero que no nos llevan a nada. Tener un recuerdo continuo del daño que nos hicieron es tener una llaga abierta. ¿Y qué pasa en una llaga abierta? Se infecta, una llaga se infecta y después si no se cura esa infección, ¿qué pasa? Se gangrena, se pudre, hermanos. Así mismo pasa en nuestro corazón. ¿Por qué hay tanta guerra, tanto odio? Por falta de perdón, por falta de aceptación, por falta de tolerancia, por demasiado resentimiento. Guardamos resentimientos. Y yo no soy la excepción. Pero ¿sabe qué? Que esta maravillosa corriente de gracia nos ayuda en eso. Nos ayuda. Si usted viene enojado con el esposo, con la esposa o con el vecino, llega al grupo de oración y usted se pone, se conecta con el Espíritu Santo y ya le va pasando las iras, le va pasando el enojo, le va pasando. ¿Por qué? Porque usted está en oración. O sea, viene contaminado usted de afuera, viene contaminado ahí con bacterias, con virus. Me refiero del alma, ¿no? No con COVID-21. Entonces aquí el Espíritu Santo le va limpiando, le va sanando, le va restaurando. Y usted, yo no sé si a ustedes les pasa, hermanos, que a veces cuando uno ya está en oración, hasta la persona que quiso tener iras y ya uno le sonríe. Porque Dios es así. Porque Dios hace esa transformación en nuestras vidas. Uno solo no puede. Entonces, ¿por qué hay tanta sanación cuando vamos a las misas del Padre Saúl, por ejemplo? ¿Cierto? Cuando vamos, todas las Eucaristías son de sanación, todas. Pero el sacerdote Saúl, por ejemplo, el Padrecito Saúl, lleva el ministerio de la sanación interior. Entonces, ¿qué pasa por qué la gente, Dios mío, cuando va a haber misa de sanación, ¿no? Del Padre Saúl, no hay dónde poner un pie. ¿Por qué? Porque la gente está interesada en la sanación física, que le duele el hombro, que le duele la cintura, que le duele la rodilla, que le duele la cabeza, todo es un costal de dolores. ¿Por qué? ¿Y por qué hay un efecto tan grande cuando el Padre hace la oración de sanación interior? Porque eso es lo que hace el Padre. El Padre hace oración de sanación interior y ya se me fue el dolor de la rodilla. Y ya se me fue el dolor del cuello. Y ya ¿sabe por qué, mi hermano? Porque usted en lo profundo de su corazón está permitiendo que se rompan cadenas que viene arrastrando de años. Hay hermanos que fallecen odiando a sus familias. O sea, se mueren odiando. O las personas que se quedan vivas tenían rencores hacia el finadito que falleció. Y por eso lloran más. ¿Han visto los que más lloran en los funerales? ¿Sí han visto? Porque hay gente que acepta el fallecimiento del ser querido y llora un poquito y luego está en paz. Pero hay otros que se quiebran y se remuerden y gritan. Y ¿sabe por qué es? ¿Sabe por qué les pasa esto a estas personas? Porque no supieron dar amor y perdón a la persona que falleció y por eso ya saben que no tienen tiempo.
Ya saben que no hay más, se acabó. Ya no hay más tiempo para el perdón, para el amor, ya no hay más tiempo. Entonces lo único que hacen es gritar para ver si de así alguna manera reciben consuelo. Pero ¿qué pasa en esta bella corriente de gracia? Eso es lo que pasa, lo que les digo. Uno puede llegar enojado, pero ya sale nuevito. Como sale con las como gasolina de avión, sabe decir mi papá. O sea, salgo con las Energizer, las de mejor calidad, las alcalinas, sí, pero salgo con mis baterías espirituales para poder tolerar al esposo y al esposo, para poder entender a los hijos, incluso para entender a los hermanitos del grupo de oración, ¿no? Porque el hermano servidor ni me saludó y resulta que ha estado con cólico estomacal y estaba así, pero no me saludó y estoy brava porque no como una hermanita. Me dice, digo, yo soy la servidora, ¿no?, de Fuente de Vida, y nos estamos cambiando de casa, nos fuimos a otra parroquia. Y digo, mi hermanita, ¿por qué no viene? Ay, es que son odiadores. ¿De qué? A ver, explíqueme por qué son odiadores, dice. Y yo le digo, ¿y de qué me está hablando? Usted no, Dorisita, usted no. Pero ahí son odiadores. ¿A qué se refiere? ¿De qué me está hablando? Son odiadores y por eso, y es que, ay, no sé, ya entendí yo que era por el tema político. Entonces yo le dije, a ver, hermanita, le digo, en el chat escribimos de política, porque meterse en política, chicas, realmente que es cosa seria. Y nosotros cristianos mejor no nos metamos en eso, porque perdonemos, amemos. Y yo le digo, y es que dice, es que no es posible. Le digo, pero hermana, le digo, los memes contra los políticos, porque es contra todos, no solo es contra uno, están a la orden del día, le digo. Salen en Facebook, en Instagram, salen en todas las redes sociales, en TikTok, salen los memes contra los políticos. Entonces la hermana dice, no, es que no. Digo, bueno, me da pena. Honestamente, hermana, le digo que usted canjee su crecimiento espiritual, su vida en el Espíritu Santo por un partido político. Y porque aquí no hemos hecho nada ni hemos ofendido a nadie. Imagínense, ella se queda resentida, se queda dolida por lo que todo el mundo hace. Entonces le digo, métase debajo de una piedra porque todo el mundo está comentando, le digo así. Todo el mundo tiene una opinión y esa opinión se respeta. Uno no puede ir en contra de las opiniones, se respeta. Y nada más. Oiga, pero la hermana se quedó, ya no volvió al grupo de oración por su pensamiento político. O sea, que no entendió. Y eso da muestras de que no tuvo conversión. O sea, no tuvo conversión, no tuvo madurez espiritual. Es una bebé espiritual que se encaprichó, hermanos. ¿Por qué? Y luego, sí, cuando ya no perseveramos a nuestra comunidad, cuando ya no perseveramos a ¿qué días se reúnen? Lunes aquí, viernes allá. Entonces, cuando yo dejo de asistir, cuando caigo en la tentación, que me visita mi hermana, mi papá, mi abuela, el vecino, y ya no voy, se enfría mi corazón. Sí se enfría el corazón. Y cuando se enfría el corazón, hermanos, uno empieza a ver las costuras de los hermanos. Ya no ve con ojos espirituales, ahora ve con ojos del mundo. Entonces ahora sí, ya no respeto al hermanito, sino mi crítica al hermanito. Es que dijo así, es que dijo acá, es que, o sea, todo, cuando yo me alejo. Porque si yo me alejo del grupo, me alejo de mi vida en el espíritu. ¿Y qué es lo que me da fortaleza? Mi vida en el Espíritu. ¿Qué es lo que aumenta mi fe? Mi vida en el Espíritu. ¿Qué es lo que me levanta en mis caídas, en mis tribulaciones, en mis enfermedades? Mi vida en el Espíritu y la comunidad. Porque cuando yo llego acá, estoy orando con mi comunidad de oración y eso me empuja y eso me lleva.
Y de pronto llego y resulta que mi hermanita ha tenido más problemas que los míos. Y realmente me doy cuenta, Diosito, no he estado tan mal yo. Voy a orar por la hermanita. ¿Qué tal, mis hermanos? La hermanita está en coma. Sí, o sea, estamos vivos, estamos aquí, tenemos una hermana que está hospitalizada. Esa es cosa seria. Y tal vez yo me reniego porque, no sé por qué me reniego. ¿Por qué me reniego, hermanos? Sí, no tuve para pagar la luz, tal vez tendré mañana. No tuve para pagar la tarjeta, trabajando voy a pagar. Pero la vida, hermanos, la vida está pendiendo de un hilo. O sea, realmente nosotros aquí nos olvidamos de nosotros y Dios nos hace ver que somos bendecidos. De verdad somos bendecidos. Y cualquier dificultad que nosotros tengamos, ya no estamos solos. Estamos con el Espíritu Santo. Estamos parte de una familia trinitaria que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero también somos parte de una comunidad que nos acompaña y nos respalda. Mire qué bonito esa iniciativa de hacer la canasta solidaria. O sea, qué bonito. Gracias. Gracias, porque se siente el amor de la familia espiritual. Y porque aunque eso no cubra todo lo que es la enfermedad, pues a la hermana, cuando se levante, se va a dar cuenta de decir gracias. O sea, estuvieron pensando en mí, estuvieron orando por mí y hasta me llegan con un detallito. Esa, hermanos, es la vida en el Espíritu, esa transformación que tenemos. Y muchos de aquí dirán, pero si a mí me falta más, ¿y por qué a mí no me dan? Dime, podremos tener ese pensamiento un poco ingrato, un pensamiento humano, de pensar en mí y solo en mí, pero el Espíritu Santo me cambia el chip y me hace abrir mi mente primero a que yo soy muy bendecido, muy bendecida, y me quita las escamas que yo tengo en los ojos, hermanos, y yo regreso a ver atrás mi historia y yo me doy cuenta que Dios siempre estuvo conmigo, que nunca me abandonó, que tal vez sufrí, ¿sabe por qué sufrió? Porque usted no tenía la amistad con el Espíritu Santo, mas no porque no estuvo con usted. Por eso se sufre, porque uno no tiene en quién confiar, no tiene a quién contarle los problemas, no tiene cómo desahogarse, pero cuando usted tiene una vida en el Espíritu, ya es consciente de lo que siempre tuvo. Eso es lo que hace la corriente de gracia con nosotros, hermanos. Nos quita las escamas espirituales que tenemos en los ojos y nos hace ver pura bendición. Ahora mismo quiero compartirles y ponerles en oración también. Hace un mes llegó una compañerita mía del colegio. Como yo soy de Ambato, estudié en el colegio Ambato. Y ella se graduó aquí en Quito, se casó, tiene sus 2 hijitos y yo también hice mi vida aquí en Quito. Y cuando llega, justo les mandé de vacaciones, de perseverancia, no de vacaciones espirituales. Nos fuimos a agosto de perseverancia. Y luego llegó ella. ¿Cómo estás, amiga? ¿Cómo estás? Y se levanta y dice, yo quiero compartir con ustedes, tengo una carga muy fuerte, hermano. Mi hijo se ahorcó. Y nosotros nos quedamos así como que, Dios mío, ¿qué pasó? Sí se ahorcó, pero quiero dar gracias a Dios porque así como él se ahorcó, también Dios nos dio el milagro, no murió. Está vivo y estamos en una lucha. Dice, yo creo que hasta ya no sé ni cómo me llamo, del sufrimiento, de la desesperación. Y vengo aquí, dice, porque necesito de Dios. Entonces, pero nosotros ya no somos así, ¿no es cierto? Nosotros ya no somos de ese tipo de carismáticos, que llegamos solo por el milagro. Y luego cuando ya nos dan el milagro, bye bye, goodbye, hasta el próximo sufrimiento, ¿no? Hasta la próxima calamidad. Porque así somos ingratos, ¿no? Pero no aquí. Aquí no. Aquí somos perseverantes, tenemos otro chip. Entonces ella, y ya le digo, Margarita, mira, recuerda que los viernes es viernes y el espíritu lo sabe, ¿no? Porque el lema del mundo es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Qué sabe el cuerpo? Pues,
Si la mente gobierna el cuerpo, ¿no es cierto? Entonces es viernes y el Espíritu lo sabe, es mi perseverancia de mi grupo de oración. Y ya tuvo una cosa. Y el próximo viernes, y ya tuvo otra cosa. Y el próximo viernes, dije, ya creo que le voy a caer mal, pues estarlo invitándole semana a semana, cada semana tiene algo. Dije, bueno, voy a hacer el último intento, a la final, no, quien no persevera, quien persevera alcanza. Entonces le digo, Margarita, ¿cómo estás? Te voy a enviar la ubicación del nuevo lugar donde estamos, en la parroquia. Ay, amiga, me dice, justo hoy. ¿Cómo estás? Ya le sentí en las palabras, ya mi hijo se ahorcó otra vez. Ay, digo, Dios mío, o sea, lo lógico era que ella persevere. Incluso le traiga al hijito, oremos por el hijito y estemos ahí, o sea, se olvide del paseo, de lo que sea, puede ir sábado, puede ir domingo, o sea, para todo hay tiempo. Pero si yo le doy mi tiempo al Señor, ventajosamente tampoco falleció. Están ahorita en el seguro. Otra vez internado el hijito y por eso les digo, ¿no? O sea, bye bye, hasta el próximo sufrimiento. No, pues no seamos así de ingratos, o sea, demos el tiempo al Señor, demos el tiempo a mi crecimiento espiritual, porque hermano, hoy usted está sentado ahí, hoy, pero mañana usted estará acá predicando la palabra de Dios, porque para eso ha sido llamado usted ha sido llamado para conocer a Dios, para amar a Dios y para evangelizar y servirle. Hoy estamos acá nosotros, Rubén, Santiago y los demás hermanos, pero mañana serán ustedes, porque Dios les está dando el don, y no solo el don, sino la misión de evangelizar. Y yo pongo en mis estados, y es viernes y el Espíritu lo sabe, se pone yo en mis estados, ¿no? Entonces ella leía los estados, y fue esa evangelización en redes sociales el que hizo que ella me escribiera, Doris, ¿dónde es tu grupo de oración? Yo quiero ir a tu grupo de oración. Entonces no dejemos de evangelizar en nuestros estados, en el celular o hablando con las personas, y cuando le ven triste, no estés triste, hay alguien que te ama y su nombre es Jesús. Entonces esa es nuestra misión, hermanos, siendo parte de esta gran corriente de gracia, pero seamos gracia para los otros también. Entonces este seminario, ustedes, mis hermanos, tienen que culminarlo, ¿no? Sean fieles. El que es fiel en lo poco, Dios en mucho le pondrá. Sean fieles. ¿Cuál es su fidelidad a este seminario? Coger su lectura diaria y va a quedar beneficiado de las historias maravillosas, de los milagros, de las alabanzas que nos sugieren aquí, y voy a aprender más. Entonces, esa es mi contribución a lo que estoy recibiendo. ¿Estoy recibiendo bendición? Sí, más o menos. ¿Estoy recibiendo bendición? Sí. Amén, bendito sea el Señor. Entonces, mi retribución a esa bendición es hacer mi tareita. Me doy el tiempo, hermanos, ¿qué? 7 minutos, 10 con la canción, no va más. Si me levanto a las 6, me levanto 10 para las 6. Y si me acuesto a las 10, me acuesto 10 y 10. Pero ¿quién se beneficia más? ¿El Señor o usted? Exacto, yo me beneficio. Eso es precisamente lo que debemos decir. Voy a dar lectura. Romanos, el libro de Romanos, desde el verso 4 y 5. Miren cuántas partes tiene nuestro cuerpo y es uno. Aunque las distintas partes no desempeñan la misma función, así también nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo, dependemos unos de otros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, bendito sea su nombre. Nosotros somos parte de un cuerpo, ¿cierto? ¿Los cuerpos tienen 2 cabezas? Aunque sí hay casos. Sí, ¿verdad? Sí, no, yo les digo en serio. Sí hay casos, o sea, hay un cuerpito con 2 cabecitas porque han sido 2 seres humanos, pero se quedaron pegados. Pero cuando nosotros vemos eso, ¿qué nos causa? Asombro, claro, nos causa asombro. No es lo normal, no es lo natural. Algo pasó ahí en el momento de la concepción, no es natural.
El cuerpo tiene cabeza. A ver, toque su cabecita. Mueva su cabecita y de paso se despierta. Eso. Tiene cuello. Mueva el cuellito. Eso. Tiene hombros. A ver, póngase de pie. Póngase de pie, desacomódese un poquito y nos despertamos también, ya, para hacer la oración de ofrendas. Mueva el brazo, eso. ¿Han tenido alguna vez dolor de dedo? Eso, y eso que parece que no hace nada, ¿no? Duele mucho. Mueva la rodilla, a ver, levante la rodilla. Eso, muy bien. Eso, salte, a ver, salte un poquito, salte, eso. Eso, si no le duele la rodilla, salte. Mueva la cintura. Eso, de paso hacemos un poquito de ejercicio. Estírese, hasta arriba. Eso, se estira, eso. Ahora, nos damos cuenta que nosotros tenemos cuerpo. Tome asiento. Nos damos cuenta de que tenemos manitos, deditos, tenemos cejas y todo sirve. Tenemos hasta los pelitos de la nariz, son súper importantes. Entonces, todo lo que somos nosotros formamos un cuerpo. Dentro de la iglesia también somos parte de un cuerpo. Dentro de este grupo de oración, Querigma, y como decía, a Jesús por María. María nos lleva a Jesús, María nos lleva a Jesús. Ya no me olvido. Entonces, en ese cuerpo, nosotros somos miembros. Y nosotros hacemos algo en ese cuerpo, ¿no? Por eso hay servidor, subservidor, secretario, tesorero. Por eso hay ministerios de alabanza, de predicación, de niños, de bienvenida, de confraternidad, de intercesión, etcétera. Entonces todos somos parte de este cuerpo, de esta bella corriente de gracia. Y como somos parte de esto, también nosotros como grupo de oración formamos parte del cuerpo, que es la renovación carismática como movimiento. Y como movimiento también somos parte de la iglesia, de la Santa Iglesia Católica. Nosotros como miembros de la iglesia, Dios nos ha dado la iglesia para ser sus miembros. Y nosotros como integrantes de la iglesia tenemos la responsabilidad de conocerla. Sí, ¿por qué hay tanto católico que se va de la iglesia? Y qué duro, hermanos, porque me pasó a mí. Desde que yo conocí esta hermosa corriente de gracia que cambió mi vida a mis 20 añitos, realmente uno cambia la manera de pensar. Y pues cada vez que venían mis hermanos, mis hermanas, mis cuñados, mis cuñadas, era vamos al grupo de oración. Y sea el día que sea, ¿no? A veces coincidía domingo, vamos a la misa, vamos al retiro, vamos al grupo, vamos. O sea, ya sabían que si llegaban a nuestra casa, vamos al concierto. Vamos a las jornadas de evangelización, vamos a las vigilias. Así era. O sea, ellos llegaban y crecieron, ¿no? Eran niñas, mis sobrinitas eran niñas y crecieron conmigo en esta corriente de gracia. No permanentemente, pero pues tenían el conocimiento. Y qué doloroso, hermanos, es de pronto cuando ya uno empiezan a hacerse señoritas muy bonitas, muy guapas, y los enamorados evangélicos. Entonces, claro, uno no puede meterse, ¿no? Pero uno piensa que va a ser pasajero. Ahora me hace pensar a mí, ¿y qué quieres? ¿Que sea un joven que ama a Dios, aunque sea evangélico, o un católico pervertido? Lo que pasa es que no es de la renovación, digo. Porque el hecho de que sea católico no significa que sea un hombre de temor de Dios. Entonces, sácale, que prácticamente se me hizo evangélica. ¡Qué dolor! Les prometo, hermanos. Yo digo, a mi directora espiritual le digo yo, hermana, le digo, Maritza, ¿y ahora qué hago? ¿Qué le digo? Porque me daba ganas de decirle y todo lo que ya sabía, ¿no? No, dice, dale amor. Dale amor. Algún momento en su vida Dios con el Espíritu Santo tocarán esa parte de razón y de discernimiento y volverá. Pero tú, como su tía, solo dale amor. Ay, pero es que a veces uno no puede contenerse, ¿no?
Ya pasó, ella vive ahora en los Estados Unidos y ahora como Estados Unidos es tan fuerte en el protestantismo, pues ya vive allá con sus pastores y etcétera, etcétera. Qué triste, porque nunca se formó como cristiana católica, nunca. Ella no sabe de la vida de los santos, ella no sabe del catecismo de la iglesia, ella no sabe de la historia de la iglesia, ella no sabe, porque nunca se formó. Y pues por su novio, que ahora claro es su esposo, dejó. Ella hizo apostasía. ¡Qué doloroso, hermanos! Se renegó de la fe católica y se hizo cristiana evangélica. Y ahora sí, pues no. Ahora sí es como Lorito en el chat. Todas las bendiciones y todo lo... Dijo, bueno, ya ni más. Pero resulta que otra más de mis sobrinas... Igual, yo les llevaba a todo lo que podía, los papás, incluso les tenemos en los videos y yo veía el otro, y me lamentaba mucho, les veía en los videos cantando, danzando con nosotros. Cuando con Rubén lanzamos uno de los CDs de Siloé y ellas están ahí en las gradas con nosotros, o sea, y hoy no. Y lo primero que me dice, ay, pero tía, ¿y por qué la gente se pelea por religión? Dice, ya me la convenció. Ya me la desgraciaron. ¿Por qué se pelean por religión si Dios es el mismo? Entonces le digo, ¿me entristece? Sí. Y a ella sí le dije, ¿me entristece por qué? Porque tú nunca te diste tiempo de conocer a tu santa iglesia. Nunca te interesaste. Yo te envié a los grupos de la Renovación de Ambato, te envié links en Zoom, te envié los teléfonos de los hermanos servidores y tú nunca te interesaste y ahora sí escuchas todo lo que el pastor te dice. Pero ¿sabes qué? Te quiero mucho, 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 mucho. Y cuando necesites algo, sabes que tienes a tu tía, que no en vano va ya 25 años en la Renovación Carismática y algo he de saber. Ya, tía. A ver, entonces explíqueme esto. Y explíqueme lo otro. Y explíqueme. Le dije, ¿sabes qué? No te puedo explicar tanto. Me busqué una, porque no me va a escuchar. No me va a escuchar. Le busqué una youtuber jovencita, una católica jovencita que no tiene ni 25 años. Me pareció estupenda. Dije, ¿sabes qué? Escúchale. Y luego hablamos. ¿Ya? Mis hermanos, nosotros como corriente de gracia tenemos que conocer a nuestra Santa Iglesia de la que somos parte, de la que somos miembros. Tenemos que saber los principios, tenemos que saber las verdades, tenemos que saber los dogmas. Claro, no mañana, pero sí es una responsabilidad de cada día, un poquito más, ir aprendiendo, no de las polémicas, hermanos, porque si se envuelven las polémicas, adiós Espíritu Santo. De la corriente de gracia que le da sabiduría, que le da entendimiento, que le da inteligencia, que le da discernimiento, mi hermano. Entonces yo soy miembro de la iglesia, de la Santa Iglesia Católica, y tengo que conocerla. Tengo que conocerla, amarla y respetarla. Verán, hermanos, y esto les comparto porque no para que nos escandalicemos, pero sí me llamó la atención. Nosotros como corriente de gracia tenemos la misión de llegar a todo cristiano católico, a todo cristiano católico. No somos solo el movimiento de renovación carismática, somos la iglesia en movimiento. Por algo nos llamamos la iglesia en movimiento, porque ya no somos cristianos de nombre, ¿no? Ya no somos católicos de nombre, sino tenemos ya conocimiento, tenemos formación, manejamos un lenguaje diferente, el lenguaje del Espíritu Santo. Entonces, nosotros estábamos con mi mamá en la ciudad de Patate, estábamos nosotros, y viene una señora, ¿no? Amiga de mi mamá, de hace muchos años. Y desde lejos le dice, ¡bendecida! ¡Bendecida! Y yo ya le noté pues a esta señora, dije, a ver, vamos a ver qué dice. Laurita, bendecida, porque mi mamacita se llama Laurita. Bendecida Laurita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y le abraza y todo, ¿no? Y mi mamá dice, ¿sabes qué? Un poquito estoy mal del oído, un poquito. La palabra. Tienes que clamar a la palabra. Y mi mamá, así tan linda como es, dice, verás, yo sí.
Me levanto a las 5:30 de la mañana y rezo el rosario. Y después de eso, la misita. Y después de eso, el rosario de la misericordia. Y la señora así tan atrevida, porque yo no puedo decir otra cosa, eso no vale. Eso no vale. La palabra vale. La palabra. Claro, le dice, yo también leo la palabra, le dice mi mamá. Dice, no, verás, dice, vos, es que yo cuando era católica también hacía esas cosas. Y nada, dice. Vivía enferma, dice. Entonces, dice, ¿ya han leído ese verso que dice, el celo por tu casa me devora? Y cuando Jesús cogió el látigo y pum, 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 ¿no? Los vendedores ahí, esta es casa de oración, es casa de adoración, y me quemaba un fuego. Le voy a escuchar a esta señora. Y después le digo, ¿usted era católica? Usted nunca fue católica. Dice, yo sí era católica. No, usted tenía el nombre de católica, pero usted no era católica. Dice, no, es que sí, no, es que eso no vale. Le digo, claro que vale, tiene mucho valor. La Eucaristía está Jesús, es Dios quien sana, quien levanta, quien transforma. La Eucaristía es Dios. No sé, no, yo también iba a misa. Dice, y el resto de santos, estar ahí, le digo, no puede usted hablar así. Nosotros hemos pasado por un crecimiento espiritual. Usted no está ante católicas ignorantes como para que usted se exprese de esa manera. Nosotros tenemos las bases doctrinales, pero más que eso tenemos la experiencia de Dios en nuestras vidas. Nosotros no somos esas católicas que solamente van a misa por cumplimiento. Vamos porque amamos a Dios. Y porque el amor a Dios que hay en nuestro corazón nos ha hecho tener en cuenta la importancia del rezo del Santo Rosario, la importancia de esta vida en el Espíritu. Entonces ahí sí ya, oremos. Claro, era evangélica y tenía ese don de la oración y oramos ya. Le digo, entonces, pero sigamos conversando, nos vemos otro día. Es que, hermanos, no nos podemos quedar callados, pues. O sea, fue una ofensa terrible la que hizo. Yo también era católica, esas cosas no valen. O sea, y quedarse callado ante eso es pecado de omisión, hermanos. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que formarnos, tenemos que tener conocimiento. Pero, ¿sabe qué? Eso viene con la perseverancia. Eso viene con cada predicación que usted escucha, con cada Eucaristía que usted asiste, viene el conocimiento. Pero no persevere siempre, porque lo más importante es la vida en el Espíritu que usted tiene. Hoy ya se acaba, hermanos, la asamblea de hoy, el tema de hoy, que es sobre nuestro bautismo. Y mañana empieza mi vida en el Espíritu. Con el esposo, con la esposa, con el hijo, con el jefe, con el empleado. Ahí empieza mi vida en el Espíritu. Mi vida de tolerancia, mi vida de perdón, mi vida de a veces cerrar la boquita, mi vida de no pelear, mi vida de perdonar. Ahí empieza. Mi vida de fe, de no dejarme caer en los problemas, de no angustiarme, de no desesperarme. Ahí empieza, mi hermano, su vida en el Espíritu. Amén. Damos un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios.